Vamos a seguir como todos los miércoles. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando de la oración y hoy también, como mis antecesores, a mí también me ha tocado poder compartir un pensamiento de la palabra y poder hablar de lo que es la oración en nuestras vidas. En primer lugar, yo pienso que todos lo sabemos, pero quiero preguntarles, ¿qué es la oración para nosotros los cristianos? Bueno, es sencillamente, podemos tener varios conceptos, pero la oración en sí es hablar con Dios. A muchos, cuando por ejemplo empezamos a venir a la iglesia y nos entregamos al Señor, yo pienso que una de las cosas que más nos cuesta o nos da pena es la oración, es poder orar. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. Cuando yo podía ir a una reunión, pero que no me fueran a decir que me tocaba orar porque para mí era pánico, para mí era un temor. Pero gracias a Dios el Señor a través del tiempo le va enseñando y le va quitando a uno ese temor. Porque muchas veces nosotros pensamos que para hablar con Dios nosotros tenemos que tener un vocabulario sofisticado, palabras buscadas, porque pensamos que Él, si nosotros le hablamos normalmente como personas, Él no nos va a escuchar. Y eso es mentira, porque por eso les decía, la oración simplemente es hablar con el Señor. Y hoy, siguiendo en esa línea, yo quiero compartirles un tema de la oración y le he puesto como título una oración de confianza. Y lo vamos esta oración la vamos a encontrar en Génesis. En Génesis 18, o la cita la vamos a encontrar en Génesis 18, del verso 16 en adelante. Dice: después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham, los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó: ¿debo decirle a Abraham lo que voy a hacer? Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. 2 de los visitantes se fueron de ahí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de esto, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad. Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham, pero por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar:
te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos 20 no la destruiré, no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su tienda. Lo importante que vemos en este pasaje, y quizás muchos me dirán, pero eso no es una oración. Por eso les decía que la oración es hablar con Dios. Y aquí en este pasaje podemos ver que Abraham eso era lo que estaba haciendo. Él estaba hablando con el Señor. Él en todo momento tuvo una conversación. Y esa conversación la fue llevando. Y a través de esa conversación, él le fue preguntando, él fue intercambiando con el Señor lo que él iba a hacer con esta ciudad. Entonces, quiero que veamos 3 cosas que aprendemos en este pasaje. Y la primera es que cuando tenemos una relación íntima con Dios, Él nos revela sus planes. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, Él nos revela sus planes. Hay 2 cosas, pueden haber muchas más, pero yo solo vi 2 cosas en esto, para que el Señor nos revele sus planes. Y puede ser a través de clamar, como dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede ser a través de que nosotros le clamemos al Señor y Él nos va a mostrar cuáles son las intenciones de su corazón o qué es lo que Él va a hacer. O la otra es a través de la confianza que nosotros tengamos con el Señor. Y por lo visto, aquí podemos ver en el pasaje que Abraham era amigo íntimo del Señor, porque él le hablaba normalmente. No, al menos en este pasaje nos muestra cómo él fue y con confianza le pidió al Señor. Él fue platicando con él y él le fue mostrando todo lo que iba a hacer. Entonces, las 2 cosas para que el Señor nos muestre sus planes es a través de clamar y la otra es a través de tener una relación de confianza con Él. Entonces, a través de eso, a través de la relación de confianza, Dios nos va a mostrar sus planes. En el verso 20 del capítulo 18 dice, así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y de Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grande que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Él le mostró sus planes. En toda esa plática que Abraham y el Señor tuvieron, ahí en esa plática, Él le dijo a Abraham qué iba a hacer. Él le dijo a Abraham cómo iba a actuar o qué era lo que iba a hacer. Él iba a investigar a ver si era cierto que esta ciudad se estaba portando mal y la iba a destruir. Y el único que se podía dar cuenta era Abraham, porque él iba platicando con él. Él llevaba una conversación
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor, aprender a tener esa relación, aprender a tener esa confianza. Pero ¿cómo la vamos a tener? Solo a través de tener intimidad con Él, de tener una relación constante, de tener esa confianza de, como por ejemplo cuando nosotros hablamos con nuestros papás, esa misma confianza es la que nosotros tenemos que tener con el Señor para poder platicar, y entonces ahí es donde Él nos va a revelar sus planes. Para nosotros poder empezar a orar, por ejemplo, ya no hablando de esto, pero si nos piden una oración, que hagamos una oración o que oremos por alguien, primero tenemos que conocer cuál es la necesidad o por qué necesita que oremos. Porque en este pasaje nos podemos ver que primero el Señor le mostró a Abraham lo que iba a hacer. Entonces, ya cuando nosotros sabemos los planes o la necesidad por la cual tenemos que orar, entonces ahí ya empezamos nosotros. Entonces, ahí empieza la oración o empieza la intercesión. Y nos podemos dar cuenta a partir del verso 23. Entonces, cuando tenemos la suficiente confianza con el Señor de poder pedirle, entonces viene el punto número 2 y dice, cuando tenemos la suficiente confianza con Dios, podemos hacer tratos con Él. Cuando nosotros ya tenemos esa confianza y podemos hablar con Él libremente sin que nada nos interponga esa relación, se interponga entre la relación que nosotros tenemos con el Señor, entonces es cuando ya libremente podemos hacer tratos con Él. Porque entonces a partir del 20 fue cuando Él le empezó a preguntar, que si, le empezó a Abraham a decirle, ¿verdad? Empezó a interceder por esa ciudad. Y cuando le dijo, ¿y si hay 50 justos, tú la vas a destruir? Y empieza el trato. Empieza el trato y le dice no. Pero ¿y si faltan 5? Pues por esos 45, dice el Señor, no la voy a destruir. Y así se viene, y se vienen platicando, y vienen conversando, y Él le viene a decir, pero ¿y si no son 45? ¿Y si son menos? ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? Y se fue viniendo hasta llegar a 10. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Primero, el poder entender qué es lo que vamos a hablar, cuáles son los planes del Señor. Y después entonces ya empezamos nosotros. Ya con nuestra oración o con nuestra intercesión, nosotros podemos ir y hablar con Él y empezar a decir, bueno, ¿y si hacemos esto? Porque eso era lo que Abraham le estaba diciendo. ¿Y si faltara? ¿Y si fuera esto? Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, de poder ir libremente y poder estar seguros de que cuando estamos hablando con el Señor, de que cuando estamos orando con el Señor, en primer lugar, Él nos escucha. Y en segundo lugar, Él siempre va a cumplir esas peticiones que nosotros le llevamos. Esas peticiones que nosotros ponemos delante de Él, Él siempre las va a cumplir, pero lo va a hacer a través de que nosotros tengamos una relación íntima, una relación de confianza, una relación de amigos, porque esa es la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor, una relación de amigos, no verlo, como les decía al principio, no ver al Señor como algo inalcanzable, no ver al Señor en decir, es que yo no le oro porque saber si me va a escuchar, es que yo no le oro porque yo no sé cómo hablarle, yo no sé cómo pedirle, no. Nosotros tenemos que ser lo más sencillo para poder hablar con Él. No tenemos que buscar cosas que tal vez pensamos nosotros, palabras que tal vez pensamos nosotros que le van a llenar el oído, no. Mejor si cuando oramos llevamos la palabra,
Porque si cuando oramos nosotros le recordamos la palabra, a través de la palabra, Él tiene un compromiso con nosotros. Y a través de la palabra, esa oración que nosotros estamos poniendo delante de Él, es mucho más fácil que el Señor la cumpla en nosotros, porque nosotros le estamos recordando que la palabra Él la dejó para que nosotros la habláramos. Y a través de la palabra nosotros le vamos a pedir, tengámoslo por seguro, que Él nos va a escuchar y que Él nos va a dar respuesta a esa oración, a esa petición que llevamos delante de Él. Y número 3, cuando uno ora o intercede por alguien, Dios mete su mano. No me escucharon, ¿verdad? Cuando uno ora o intercede por alguien, Dios mete su mano. Así que usted téngalo por seguro que si usted ha llevado una oración delante del Señor, Él va a meter su mano. Él va a meter su mano. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y de la noche a la mañana, pues todo cambia. Quizás un milagro, o yo no sé qué es lo que pasa, pero lo que muchos decimos es que yo no entiendo qué pasó. Es que ayer mi situación era tan difícil y hoy estoy en victoria. No entiendo qué pasó. Alguien está orando por usted. Alguien está intercediendo por usted. Quizás usted le pidió a alguien que se uniera con usted para salir de esa situación. Eso fue lo que pasó. Dios metió su mano cuando alguien oró por usted. O fue un milagro, que es lo más fácil que decimos, ¿verdad? Fue un milagro. Pero muchas veces no reconocemos que el que está a cargo de todo eso, o el que está pendiente de nuestras necesidades, es el Señor. Y dice la palabra que antes de que nosotros hablamos, Él ya sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Cuando nosotros recibimos esa respuesta, muchas veces lo que menos hacemos es a veces reconocer que fue el Señor el que metió su mano para sacarnos de la situación donde estábamos. Abraham oró por la ciudad, por los justos de la ciudad de Sodoma. Pero yo me imagino que la oración de Abraham era por su familiar que estaba en esa ciudad, que era Lot. Porque él estaba hablando de los justos, él estaba pidiendo por los justos. Entonces, en Génesis 19, en el capítulo 19 y versos 15 al 17 dice: como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot: deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Los ángeles le estaban diciendo a Lot que se apurara porque ya iban a destruir la ciudad. Y Dios se estaba acordando de la oración de la plática que había tenido con Abraham. Y él había pedido por los justos. Y en el 16 dice: pero como Lot se tardaba, aquí es lo que yo quiero que les quede a ustedes grabado, y quizás es el centro de lo que estamos platicando el día de hoy. Pero como Lot se tardaba, como siempre, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios nos tiene que esperar hasta que nosotros digamos: va, está bien, pues Señor, lo voy a hacer. Los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. ¿Será que Dios es capaz de meter la mano en esa situación por la que usted está pasando hoy? ¿Será que si alguien está orando por esa situación que usted está viviendo hoy, el Señor, si lo voy a decir de esta manera, ¿será que el Señor se va a hacer de loco y no ha oído la oración? No.
Si ya oraron por esa situación, si alguien ya intercedió, si alguien ya oró, Dios ya tiene el control de eso. Él ya está metiendo su mano. Él está a punto. Si usted piensa que ya no va a salir de lo que está viviendo hoy, Dios ya tiene el control. La mano del Señor ya está en medio de esa situación. Y quizás usted no se ha dado cuenta como Lot no se había dado cuenta porque se tardaba para salir de la ciudad que iba a ser destruida. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia por esa oración. Y yo sé que muchos tal vez están orando por la situación que usted está pasando. Por eso es que Dios ya tiene el control de esa situación. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas y si quieres salvar tu vida, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Entonces, también tenemos que poner nosotros de nuestra parte y tenemos que darnos prisa para salir de ese lugar, para salir de la situación en que estamos. Me gusta mucho en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y el verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo hemos sido justificados. Y usted y yo tenemos el poder para poder orar, para poder interceder por las personas que lo necesitan. Y otra cosa, si usted ha orado por alguien, téngalo por seguro que esa oración va a tener respuesta. Si usted ha intercedido por alguien, el Señor tiene en cuenta esa oración. El Señor ya está trabajando en eso. El Señor ya está mandando sus ángeles para poder hacer lo que usted le ha estado pidiendo. Así que no se desanime. Si usted quizás no mira la respuesta, o quizás oró por alguien y ese alguien recibió su respuesta, pero como no sabía quién estaba intercediendo por él, pero Dios sí sabía que usted intercedió por esa necesidad. Así que yo le animo para que si usted es intercesor, si usted le gusta la oración, sígalo haciendo, porque el Señor atiende la oración del justo. Y como dice la palabra, la oración del justo es poderosa. Yo le animo a que usted siga en ese camino de oración. Yo le animo a que usted siga con esa confianza. Y para terminar, cuando nosotros oramos, lo tenemos que hacer con fe. Lo tenemos que hacer creyendo que el Señor lo va a hacer. No lo hagamos por salir del compromiso de que nos pidieron que nosotros oráramos. Hagámoslo con fe. Hagámoslo como que si fuéramos nosotros mismos los que tenemos la necesidad. Pongámonos en los zapatos de la persona que nos pidió que oráramos por ellos. Esa es la oración eficaz. Esa es la oración eficaz. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo espero que esta palabra haya llegado al corazón y que de verdad, si usted aún no tiene esa relación con el Señor, usted pueda empezar a tener una relación de confianza, una relación de amistad con el Señor. Y esta noche también vamos a orar.